Seguimos compartiendo la mañana del 11, estamos en vivo, también a través del canal 21 de Montecable en Montevideo y como les habíamos adelantado, nos acompaña uno de los 4 precandidatos a la presidencia de la República por el Frente Amplio, Óscar Andrade. Bienvenido, Andrade. ¿Qué tal? Un gusto que esté acá otra vez. El gusto es mío estar por acá. Había estado en octubre del año pasado. pasado. Habíamos estado, cuando estaba esto recién empezando. La primera pregunta es, ¿qué ha pasado de octubre a ahora? ¿En qué ha cambiado la campaña? En realidad, algunos de los supuestos que colocábamos ahí, en teoría, digámosle, que nos hacían lanzarnos a la candidatura, en el sentido de decir, bueno, la izquierda necesita articular su política con los movimientos sociales, no puede seguir descuidando la batalla cultural, es necesario pensar un cuarto gobierno en un escenario muy distinto que los gobiernos anteriores porque la tensión social es mayor, hay que reivindicar el programa y la discusión colectiva hacia el Congreso de diciembre y el programa para organizarnos en torno al programa como una manera de defender la unidad. En estos meses lo que hemos tenido es mucha sintonía, una cantidad de compañeros y compañeras de Frente Amplistas que en muchos casos hacía años estaban sin participar orgánicamente en el Frente Amplio que empezaban a sumarse. Pero la primera evaluación es, las ideas que colocamos arriba de la cancha, ¿sirvieron para organizar pueblo? Que es lo que creo primero tenés que medir. Bueno, sí, sirvieron. Y bueno, después lo que estamos viendo es cómo, hasta dónde llegamos con ese proceso, ¿no? Yo creo que esta es una elección, la elección interna, en el que va a pesar mucho este remate final, donde uno encuentra por abajo, en los barrios, en los departamentos, en los pueblos, mucho frente amplista que tiene decidido que va a ir a votar, pero que la decisión de qué va a votar en términos de candidatos es una decisión que está todavía abierta, ¿no? Y bueno, estamos en ese remate. Recién estábamos leyendo lo que dice la encuestadora Factum, de que Martínez ganaría por 7 puntos a la calle Pou si la elección fuera hoy. Es que en realidad la elección no es hoy. Entonces nadie se va a acordar en octubre de este año de esta encuesta de Factum. O sea, las encuestas han tenido una enorme dificultad para leer estado de opinión pública. Una enorme dificultad. O sea, el Frente Amplio en Chile lo marcaban con un 3-4%, sacó cerca de un 20%. Y creo que si las encuestas no lo marcaban como una alternativa inviable, hubiera ido a la segunda vuelta electoral contra Piñera, ¿no? O sea, jugaron mucho las encuestas que mostraban a esa fuerza como una fuerza despreciable, ¿no? Y después nadie se hizo cargo de que multiplicó por 5, por 6 la cantidad de votos. Bolsonaro, 15 días antes de las elecciones 20, marcaba un 25, votó un 48. Votó un 40, o sea, no es un problema de las encuestadoras locales. Nadie daba a Trump en Estados Unidos. Es un problema que las encuestas están teniendo una enorme dificultad para leer estado de opinión pública. Yo creo que en las internas más. O sea, sin saber qué pasó en las internas, quién ganó cada una de las internas, con qué correlación de votos, ¿no? Pensar de acá a octubre es demasiado lejos. Entonces, creo que esos ensayos son ensayos que sirven, pues bueno, en realidad alguien pagó esa encuesta con esos nombres para... Pero en términos del comportamiento electoral, a mí me dice poco, eso hoy, ¿no? Con ese razonamiento no sería de extrañar entonces que en Uruguay se destape un Manini Ríos, un Novik, un Sartori. Pero un Sartori, a ver, ya tenemos hoy, según las encuestas, que hay que tomarla con pinzas, que alguien que casi de visita al Uruguay, todavía haciendo campaña en un partido que uno pensaría que es el partido más difícil para hacer campaña desde ahí. Porque si yo integro un partido que toda la vida militó fervientemente contra la posibilidad de cualquier uruguayo que se haya exiliado del país por razones económicas o políticas, o que tuvo que irse, pueda ejercer el derecho al voto, ¿no? Lo más difícil de entender es cómo un partido que tiene esa postura me presenta un precandidato que vive en el exterior. Si piensa que los que viven en el exterior no pueden ni votar. Si no podés votar, menos podría ser candidato a la presidencia. Sin embargo, en este caso, Sartori, en un partido que tiene esa mirada, como el Partido Nacional, de negarle el voto a los uruguayos en el exterior, se presenta como candidato y hay algunas encuestas, yo vi una otra vez que lo daba hasta segundo en la consideración. Entonces, que hay movimientos de tablero. Verónica Alonso, que en un momento aparecía en el Partido Nacional como una de las alternativas más fuertes, desapareció. Novik, qué le sirve a Novik las encuestas que lo llegaron a marcar 7-8% hace un año? Marca 1%, y en algunas menos de medio, ¿no? O sea, ¿qué ganó electoralmente con ese sondeo de opinión? Nada. O sea, entonces, bueno, hubo algunos hechos que claro, pero lo que nos alteraron el partido. Lo que nos demuestran las encuestas de opinión pública es que hay que tener muchísima cautela, y sobre todo en las internas. En la interna pasada, la Calle llegó a marcar la mitad de Larrañaga en un momento, pero estaba hablando de 4 o 5 meses antes de las elecciones, ¿no? Es más, había dentro del Partido Nacional quienes decían, no hagamos internas y ya vamos con la fórmula, si total está robado, digámosle, para el lado de Larrañaga. Se le fue acercando y después le ganó la interna. Entonces, lo que digo es, hay que tener mucho cuidado con los sondeos porque tienen esas dificultades en términos de medir la opinión pública, y yo además creo
que es cierto que si bien el Frente tuvo muchas dificultades, 2016, 2017, la que presenta dificultades enormes hoy es la oposición. O sea, este ha sido un año no solamente de incremento de la movilización política del Frente Amplio, cada acto demuestra que tenés una capacidad de movilización mayor, sino que mientras el Frente presenta una campaña única, con un programa único, ¿no? con 4 candidatos, 3 candidatos y una candidata con relativo nivel de coherencia en participación común, fraternidad, ves la oposición y el Partido Nacional que Sartori le quiere iniciar juicio a Botana y Antía, que Antía sale a decir que la Calle y Larrañaga se olvidaron de la gente, la Calle que sale a decir que bueno, la propuesta de Larrañaga engañó con los votos, Larrañaga que dice que la Calle tiene doble discurso y piensa igual que el Frente Amplio. Ni hablar que ese espacio es una parte de la oposición que además tiene que articularse con Manini, con Novik, con Sanguinetti para hacer gobierno. Entonces, lo que demuestra la oposición hoy es un grado, la alternativa que batió récord, duró una semana y media, es un grado de fragmentación, donde dice, bueno, y esto sí tiene que gobernar, ¿cómo hace para gobernar? ¿No? O sea, el pueblo va a votar mayorías parlamentarias en octubre, o le da mayorías parlamentarias al Frente Amplio y a las fuerzas progresistas, o le da mayoría parlamentaria a esta articulación de la oposición. ¿Es sensato que esta articulación tenga mayorías parlamentarias? Bueno, es democrático, digámosle. Yo creo que no sería la decisión más sensata. Y bueno, creo que eso va a pesar mucho de acá a octubre y seguramente esta encuesta del 37% de votos tenga poco que ver con la votación real del último domingo. De todas maneras, yo creo que falta mucho, falta un mes y medio para la interna. Seguro, Este mes y medio interna pueden pasar muchas cosas y a octubre ni que hablar, ¿no? Pero porque además, a partir de los las candidatos por internas partido... demostraron que el que hoy está fervientemente militando por un partido, y esto lo ha sufrido sobre todo el Partido Nacional, después de que pierden la interna, hay quienes cierran el club, ¿no? Y bajan la bandera, ¿no? O sea, yo iba con una lista tal que era para ser candidato a un departamento, a diputado, quedé cuarto, no figuro, y eso le ha pasado en todas las elecciones. Entonces, la reflexión política del hoy, del sondeo de opinión de octubre, bueno, mucha agua bajo el puente, ¿no? Todos miramos las encuestas, pero yo las miro con este escepticismo. Cada vez lee menos el estado de opinión pública, tiene más dificultades metodológicas, y además, porque creo que por abajo hay un proceso que se viene gestando de incorporación de militancia frente amplista, mucha que estaba alejada de mucho tiempo, que eso necesariamente se va a reflejar en términos políticos. Yo creo mucho en la organización. Hay más gente organizada, el resultado va a ser mejor que si tenés menos gente organizada. Y en ese plano hay que verla. Yo te pongo un ejemplo. En la elección pasada nos presentamos por Democracia Avanzada. En Flores tuvimos 59 votos. El acto en Flores la semana pasada fueron más de 200 personas. Al acto, ¿no? Se movilizaron. ¿Qué quiero decir? Que hay un grado de capacidad de convocatoria hoy muy superior. Yo dudo mucho que eso no se refleje en las elecciones. ¿Usted ¿no? cree que esas 200 personas que estaban en Flores van a votar al Frente Amplio? No. ¿O pueden haber ido, quiero ver qué proponen? Está bien, puede haber quien sí, quien no. Lo que digo es, hoy es mejor tener una capacidad de convocatoria mayor que una capacidad de convocatoria menor, ¿no? Y hay cientos de compañeros por diferentes lugares, pero además un movimiento de gente frente amplista, independiente, que se está moviendo. Nosotros lo vemos en el caso de la candidatura, porque en realidad vos, si mirás, medio de memoria, pero Jorge de Ney, Pepe Vázquez, Eduardo Larbanois, Jorge Notaro, Emma Macera, Verónica Mato, del teatro, de la cultura, del canto popular, Carlos Alberto Rodríguez, el Sapo Benavide, Santiago Sanguinetti. Sí, la lista del puede ser teatro. gigante. O sea, sí. hay una lista de compañeros que hacía mucho no se identificaba políticamente, que en el marco de este proceso de candidatura se ha plegado a pronunciarse a favor de la candidatura. Nosotros le damos alto valor, en el sentido de decir, bueno, estamos logrando que referentes de distintos lugares, fundadores de la CNT, del movimiento cooperativo, que estuvieron vinculados con el movimiento No la Baja, de la cultura, escritores como Ignacio Martínez, Eduardo Bleyer, o sea, de distintos lugares empujan, suman y se pronuncian. Entonces, creo que todo eso va a ayudar a que determinadas ideas, que después tienen que ver con el programa del Frente Amplio, que es para qué el cuarto gobierno, o sea, después se trata de materializar, de que tenemos que duplicar la inversión en vivienda para generar trabajo, una política transversal, que hay que fortalecer un cambio en la matriz productiva, porque este es un momento donde la inversión privada se viene resintiendo en la región y generar políticas anticíclicas, que hay que seguir dando una discusión muy profunda desde el punto de vista de mejorar las políticas sociales y la atención de las políticas sociales de sectores más vulnerables. O sea, después los rasgos del programa del Frente, como prioridad política, ¿no?
Usted dijo que si se juntan Novik, Lacalle, Sanguinetti, Manini, se ve un ajuste fiscal y un recorte de Sí, políticas no tengo sociales. duda, pero el Frente Amplio, si gana un cuarto gobierno, ¿no tendría que hacer un ajuste fiscal? No, ¿No es necesario hacerlo? A ver, lo dice, sí, el tema es que ajustar las cuentas públicas es de qué lado ajustar las cuentas públicas. Yo miré el programa del Frente Amplio, lo estudié, el programa del Frente Amplio, y miré el programa del Partido Nacional, que es el programa que sería el que articule los demás. El programa del Partido Nacional habla de que van a salir 26 y 27 mil funcionarios públicos, ¿no? Lo dice textualmente, no es que indujo, lo dice claramente. Ahí después te me tendrás que decir por de dónde salen, dónde es que te están sobrando que vas a recortar. O sea, claramente sostiene una política que coloca en ese costado un recorte, ¿no? O sea, no hay funcionarios públicos de más. lo que digo es, después tendrás que decir de dónde. Seguramente las Fuerzas Armadas no van a ser, porque cuando votamos un proyecto para que de 3 vacantes de las Fuerzas Armadas se cubrieran 2 para mejorar el salario de la tropa, el Partido Nacional votó en contra. O sea, en las Fuerzas Armadas sostendrá la cantidad, si es coherente con lo que votó en el año 2015-16. Me tendrás que decir de dónde vas a sacar 25.000, que es más que la suma de todos los trabajadores de Antel, de OCE, de UTI y de ANCAP, para poner un ejemplo del volumen de lo que me estás hablando, ¿no? Todo eso junto te da 25.000. Sobre el universo de empleados públicos en Uruguay, ¿cuántos Seguramente no será con la política que aplicaste en las intendencias, porque las 2 intendencias que más aumentaron la cantidad de funcionarios públicos en estos periodos de gobierno fueron intendencias administradas por el Partido Nacional. Entonces, bueno, si donde estás administrando se incrementa, el caso de Soriano es récord, ¿no? Casi un 80% creció la cantidad de funcionarios públicos. Entonces, no es, o si no, no resistís análisis. Decime cómo es que donde gobernás tenés esta conducta con respecto al incremento de los funcionarios públicos y para el Estado planteás otro. Entonces, lo que digo es, cuando hay un planteo de un recorte de 900 millones de dólares desde el punto de vista del presupuesto, claramente, ¿no?, de lo que estás hablando es que vas a ajustar. Como no planteás modificaciones impositivas, nosotros planteamos las 2 cosas, decimos, hay que invertir 300 millones de dólares más en vivienda, hay que multiplicar la inversión en investigación más desarrollo, hay que generar incremento en la inversión de las políticas públicas sociales, hay que generar incremento del punto de vista de la inversión de las políticas de salud para equiparar el gasto por paciente entre salud pública y salud privada para una segunda transformación del modelo. Y después, el Frente Amplio dice en su programa que las grandes empresas tienen que tributar más que las empresas pequeñas y que el impuesto no sea plano a la renta empresarial. Dice en su programa políticas para combatir la evasión, que sobre todo en el impuesto al patrimonio y el impuesto a la renta empresarial es muy alto. Habla de modificaciones al impuesto al patrimonio y habla de impuestos a las grandes herencias. O sea, dice de dónde sacar. ¿Cómo ajusta las cuentas públicas? El ajuste fiscal está concentrado en los sectores que tienen riqueza acumulada. El programa del Partido Nacional habla que el ajuste fiscal va a estar del lado de menos trabajadores públicos, de menos trabajadores de Estado, sin decir muy claro de dónde van a ser los que van a recortar. Yo supongo que en las intendencias y en las Fuerzas Armadas no, por su conducta política, pero veremos. Y después lo que habla, desde el punto de vista de dónde va a sacar los recursos, es muy ambiguo. Es muy ambiguo decir que las obras públicas que haya te van a costar 10% menos, ¿no? ¿Cuántos funcionarios públicos tiene el Estado uruguayo? El Estado uruguayo redujo... 300.000. El Estado uruguayo... No, 300.000 son vínculos con el Estado. Eso hay un error también. Te pongo un ejemplo. No, pero quiero seguir esta línea de razonamiento. Pero para aclarar por qué... ¿Cuántos hay? Para aclarar por qué cuando se dice 300.000 se comete un error. Vos sos un docente en la Facultad de Arquitectura, tenés un vínculo laboral con el Estado. Si vos mismo tenés además sos docente en la Facultad de Derecho, es otro vínculo laboral con el Estado. Claro, o sea que están duplicados. Se cuentan como 2 vínculos y sos una sola persona. Una sola persona. Como de estos casos hay muchos, de 300.000 nos vamos más abajo. Nos vamos más abajo. Pero lo que estoy diciendo es, ¿dónde se incrementó la cantidad de funcionarios públicos en Uruguay en estos 15 años? ¿Dónde se incrementó? Se incrementó mucho en la educación, pero tiene mucho que ver. Te pongo un ejemplo. Si vos tenías 19 carreras terciarias en la UTU, y hoy tenés 80 carreras terciarias en la UTU, y tenías en la UTU apenas 1.800 estudiantes haciendo carreras terciarias, y hoy tenés arriba de 13.000, tenés que festejar que tengas más funcionarios públicos ahí, porque vas a precisar más docentes, más locales, ¿no? Si vos tenías que en el interior, ustedes lo conocen mejor que nosotros, o yo soy del interior también, pero digo, ustedes en el interior tenían que por año ingresaban 800 estudiantes a la universidad, y hoy ingresan 4.000 estudiantes a la universidad. Es evidente que vas a tener más docentes, más limpiadoras, más... ¿Dónde crecieron más los funcionarios públicos? Más de la mitad de lo que se incrementó de funcionarios públicos se incrementó en la educación. ¿Se entiende? Ahora, tiene que ver con eso, con que se duplicaron la cantidad de escuelas de tiempo completo, pasamos de 30.000 a 60.000, con que la cantidad de alumnos por clase bajó radicalmente, con ese incremento de la inversión pública social que aumenta la cantidad de funciones. ¿Es o no es necesario? Te voy a poner un ejemplo. Si el Uruguay tiene como desafío que hoy apenas el 40% de los estudiantes culmina secundaria,
¿no? Es más que el 20% lamentable que teníamos con la oposición en el 2004, pero duplicar es poco en este caso porque arrancamos de muy atrás, arrancamos de muy contra el piso. Si en Uruguay culminara el 80% secundario y por lo tanto la población universitaria se multiplicaría, ¿no? Vas a precisar más docentes. O sea, para el proyecto de país, lo que no es coherente es que en el programa del Partido Nacional, por un lado, me diga, mirá, vamos a saltar en secundaria, vamos a hacer culminar que todo el mundo llegue a la universidad. ¿Y cómo haces eso recortando funcionarios públicos? ¿O no es que precisás más? Haceme la cuenta, porque si no, ¿dónde está la coherencia del planteo? Entonces, en algunas áreas vamos a precisar más Estado. Voy a poner un ejemplo. Para los controles medioambientales, ¿vamos a precisar más Estado? ¿O qué es lo que tenemos que esperar para darnos cuenta que hay que incrementar la institucionalidad que controle las empresas que alteran el medio ambiente? Sobre todo las empresas del agro, que son las más complejas. Entonces, el más o menos Estado, lo que tenés que discutir es para qué. Para algunas cosas vamos a precisar más Estado que antes. Voy a poner un ejemplo. El programa del Frente Amplio habla de que una parte de las viviendas que construye se tiene que poner en alquiler. Bueno, vas a tener que armar una división que se encargue de eso. Después si vos me decís, hay que recortar burocracia, ¿no? Sí, todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Pases en comisión, todo lo que quieras. O sea... Y de ahí no puede salir la baja. Sí, pero no salen 25.000 de ahí, ¿no? De ahí no llegás a 25. ¿Cuántos podrían salir? De ahí no llegás a 25.000 nunca. ¿Cuántos podrían salir? Yo estoy de acuerdo Contésteme una, Andrade, porque si no, yo le pongo play y habla usted. Pero yo estoy de acuerdo con la propuesta que hizo, por ejemplo, el MP desde el punto de vista de la reducción de los pases en comisión. Estoy de acuerdo. En realidad, los legisladores nos apretemos y hagamos el trabajo legislativo con menos pases en comisión. Pero si recortás 2 pases en comisión por legislador, estás hablando de 200 personas. 250 personas, es una buena señal, ponerle 300, es una buena señal, pero no es la que va a mover la aguja, ¿me explico? Entonces, yo recorro los hospitales públicos, la demanda en muchos hospitales públicos es que precisan más personal, no menos. Yo me atiendo en ACE, no es que me lo cuentan, me lo fue a contar un vecino. Entonces, lo que tenemos que pensar es, hoy tenemos el 3% del personal médico para el norte del Río Negro, vamos a precisar cambiar el modelo para un primer modelo de asistencia. Eso se hace con menos funcionarios públicos. O sea, multiplicar la red de policlínicas para que la minoría llegue al hospital, que creo que es el centro, hay que cambiar la lógica hospitalocéntrica. La minoría llegue al hospital y la mayoría se atienda con el médico de familia en el lugar, que es como funcionan los modelos más avanzados. Eso va a requerir un despliegue en territorio. Entonces, no necesariamente hay que levantar la bandera, ¿no? Graciosamente, de que todo empleado público parece que nos olvidamos de quién nos atiende en los hospitales, quién educa a nuestros gurises, quién cuida la seguridad, o sea, y que eso no tiene poco valor para el Uruguay. A ver. No tenemos que ir a la pausa. Pero chiquito, Suecia, Noruega. Se me Noruega, fue el primer bloque y no pude meter una. Suecia, Noruega, Dinamarca tienen un 30% de empleados públicos respecto a la PEA. En los 90 teníamos un 20%. Hoy tenemos un 17% de empleados públicos respecto a la cantidad de trabajadores, porque lo que no hay que olvidar es que también pasamos de 900.000 trabajadores a 1,5 millones. O sea, no es que solo incrementó el empleo público en Uruguay, ¿no? O sea, en términos del porcentaje de empleados públicos, yo no soy amigo de levantar la bandera de recorte de empleados públicos al barrer. Sí creo que hay que redimensionar las Fuerzas Armadas. Ahora, cuando tuvimos ahí, que tenemos la mayor cantidad de efectivos militares por habitante de toda América Latina, resulta que ahí no había que aplicar una discusión de austeridad desde el punto de vista de los recursos públicos. Es muy contradictorio el planteo de la oposición ahí. Hay gente que está acompañando a Óscar Andrade y que, bueno, cuando entraron al estudio, le digo, bueno, no sé, Óscar, si de pronto se siente intimidado. Y alguien le dijo, si te faltan palabras, si ves que te quedás sin habla, yo te doy letra, por favor. Digo, hay que pedirle que se calle este hombre. Me dijeron. Impresionante. Igual sería bueno intercambiar, ¿eh? Si me conseguís un candidato de la oposición para el intercambio, un lujo. Candidato de la oposición, me gustó ese desafío. Sí. Me voy a poner a buscar. ¿Cualquiera de la oposición? Sí, cualquiera. Bien. Con representación parlamentaria. Sí, mínimo, claro. Bueno, está bien. ¿Aceptaría debatir también con precandidato del Frente Amplio? ¿Ya debatí con Vergara? Sí, ya estuvimos con Vergara en intercambio. Sí, en realidad es un debate que tiene menos gracia. Porque tenés un programa común, discutís algún acento. Pero de alguna manera es una interna. O sea, a ver, de los 4 del Frente Amplio, ¿a quién elijo? No, tenemos Carolina Cosa me dijo, de ninguna manera debato tenemos con acento distinto, pero sí, ¿cómo nos voy a intercambiar? Si la izquierda se hizo debatiendo. O sea, la izquierda, ¿por qué Cosa no querrá debatir? Pero eso es una pregunta para Carolina, no para mí, y respeto mucho la posición de Carolina. Pero lo que digo es... Políticamente correcto. Claro, pero los intercambios entre compañeros, a ver... cuando se fundó la izquierda entre el Partido Socialista, el Partido Comunista, los referentes del Partido Colorado que venía a fundar la izquierda, no había debate entre ellos. ¿Cómo no va a haber debates? Había debates, polémicas en el movimiento sindical que yo extrañaría que estuvieran ahora a esa calidad y a ese nivel de estrategias.
Me parece que el debate a la izquierda la fortalece siempre y cuando sea un debate entre compañeros. Yo tengo claro que es mucho más lo que tengo en coincidencia con Mario, con Daniel y con Carolina que las diferencias. Y eso en la izquierda está claro. Y además tenemos un programa común, que eso también ayuda a que el debate tenga un cauce, ¿no? Yo me puedo quedar sin trabajo si no mando la pausa. Después Andrade me va a conseguir un laburo, no sé dónde, pero me va a conseguir un laburo. Le quiero preguntar qué opina del transfugismo político. Transfugismo que viene de los tránsfugas, que uno lo tenía como una palabra agresiva, ¿no? Descalificadora. Sos un tránsfuga. Sin embargo, la acepción transfugismo político tiene que ver con esta cuestión de legisladores, dirigentes que se van para un lado, que se van para el otro, que dejan el partido y que se llevan la banca, una cantidad de cosas que pasan en la política uruguaya. Le vamos a preguntar a Andrade qué opina después de esta pausa.